Hoy en Monstruos, Brujas y Magas te compartimos la conversación que tuvimos junto a Coti y Nacho, participantes del Club de Lectura, a propósito de nuestro último encuentro del club, en donde reflexionamos y debatimos sobre el libro El petizo orejudo de María Moreno. Se trata de una charla íntima, en confianza, en la cual vamos a fondo compartiendo nuestras impresiones sobre esta lectura que deseo también disfrutes. De modo que, bienvenido entonces a este nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas y a esta charla del Club de Lectura que comienza así. Bien, arranquemos entonces con nuestra lectura de El petizo orejudo de María Moreno. Primero, como siempre, hacemos recapitulación de primeras impresiones y luego, si quieren, vamos profundizando más. ¿Cómo fue su relación con la lectura? ¿Cómo se sintieron con el libro? ¿Fue una lectura fluida? ¿Fue una lectura que costó? Cuenten, si quieren, un poquito de eso. Fue fluida, se me hizo ameno. Capaz me esperaba más detalles, más detallista. O por eso soy muy morbosa y quería como más detalles. Pero siempre lo pintaron como, no sé, el peor asesino y uno como, capaz que ya hoy la realidad pasan tantas cosas tan graves que eso en su momento habrá sido grave y hoy ya como que, bueno, mataba y ya. Hoy no es tan matar solamente, sino es esto de hacer doler al otro antes de la muerte. Terribles, sí. Nacho, primeras impresiones. Creo que lo terminé en una semana o algo así. No me pasó como en Kitchen, que se me hizo denso, Kitchen. Pero la verdad que creo que me gustó más por ahí la primera parte y el final, que algunas partes del medio, que se me hacían... No sé si es densa la palabra porque lo leía, pero que sentía que no sumaban tanto por ahí. Yo por suerte lo conseguí. Me costó muchísimo porque no estaba en ningún lado. Extrañaba leer en papel porque yo venía leyendo todo en la Kindle. Ahora este de Stephen King, la próxima lectura que vamos a leer, yo lo voy a leer en papel, pues también vengo leyendo en PDF. Y primero que hay varias cosas, ya le hemos hablado seguramente en el club, la relación afectiva con lo táctil, la relación afectiva en términos de los sentidos, lo que puedo oler, lo que puedo tocar, lo que puedo mover cinéticamente, entonces creo que hay una relación afectiva. La otra vez leía un documental de un profesor, creo que era, que hablaba también de la capacidad de retención que nos da lo digital o lo virtual en relación al papel. Y hablaba que este acto de comprometerse físicamente con el libro, se había hecho un estudio y el estudio mostraba que las personas que habían leído un libro en físico tenían más pregnancia y les quedaba más grabado que aquellas que habían leído en digital. Me pareció re loco, pero al mismo tiempo dije, y sí, es muy posible. Yo todavía al día de hoy me acuerdo de libros que había en mi biblioteca familiar, la biblioteca de mis viejos, de las portadas, me acuerdo, aunque no haya leído el libro inclusive, pero me acuerdo de los tamaños, me acuerdo de las portadas, y eso no me pasa con el digital, quedan como en algo de lo olvidado, de lo que sí, lo leí. En la nube, literalmente. Exactamente, queda en una nube. Sí. Y después también leía todos los libros que nos habíamos compartido, que me parece hermoso. Decía, wow, mirá, se va armando como una biblioteca virtual ahí, pirata, en el grupo de WhatsApp, que me parece hermoso a la vez, porque digo, mirá qué bueno esto que uno puede recurrir, pero creo que hay algo, o sea, de esa materialidad física que parece hermoso, y más, por ejemplo, en este caso de que ir y hay algo del ritual de buscar el libro, como pasaba con los VHS, y de encontrar ese libro y esa figura. Sí. Digo, ¿qué decir? Estaba a 5 cuadras y eso te llegó a conocer una persona seguramente, Nacho, no sé cómo habrá sido, pero... Sí, no, ese día me recorrí todo Corrientes, no lo encontré. O sea, en una de las librerías supuestamente estaba, fui y todo, dice, no, no está, no sé. Entro a Mercado Libre a ver, digo, y me pongo a buscar, a ver, bueno, no está por Corrientes, digo, ya está. Lo compro y pago el tema es que me da bronca pagar el envío que salía casi lo mismo que el libro. Sí, sí. Y justo el tipo pone, viste que te ponen a veces, somos tal, digo, bueno, a ver, busco en Instagram, qué sé yo. Era un chabón que Instagram igual no lo usaba, tenía el número de WhatsApp en el Instagram. Le hablé y Claro. me dice, sí, estoy acá en Pasteri, Córdoba. Así que fui y lo compré. Ahí, Y seguramente pienso, digo, bueno, te llevó a moverte, te llevó a
a ir hacia un lugar, te llevó a conocer una persona, a charlar con ese señor que seguro te va a haber contado, y no, la librería la tengo, yo suelo vender libros, o sea, nace una conversación, nace algo de lo Sí, humano, digo, que es el que si vas a una librería también de las físicas, también el tipo que está el libro te recomienda otro libro, quizás te cruzas a alguien que está leyendo, o sea, siento que hay algo de lo personal que está buenísima. Bueno, sí. me fui por las ramas, hay algo de lo que quiero arrancar de por qué fue que elegimos este libro, Coti, yo no me acuerdo si vos estabas cuando lo No, elegimos. no, no. Bueno, este libro lo elegimos, fue una sugerencia mía. Los libros solemos elegirnos entre todos los que participamos, solemos elegirlos. Yo tiro alguna data, pero mientras van proponiendo, de hecho, estos próximos días seguro alentaré a que si tienen lecturas pendientes para ir armando el año que viene, o sea, tratar de que el año anterior hayamos elegido los libros que queremos, sabiendo que también hay flexibilidad y que la vida cambia y que nada es como sellado en piedra. Entonces, pero sí decir, bueno, tener como unas metas y decir, a mí este libro me gustaría leerlo, tiramos todos nuestros deseos ahí a la bolsa del grupo WhatsApp y después entre eso hacemos como una encuesta entre A y B. Yo también tengo Sí. como un momento de curaduría donde digo, che, este libro capaz que está buenísimo, pero no encaja en la dinámica del club. A veces hasta me doy cuenta tarde de eso. Por ejemplo, me pasó con Adán Buenos Aires, que cuando lo retomé dije, no, es un libro que me encanta, pero no da para el club, por el tiempo, por demás. Pero tiramos todo eso. Y a mí el Petiso de Judo me parecía interesante, más allá de que en un libro que había salido recientemente, dentro de todo recientemente, creo que fue 90 y pico. cada 90 y pico, y había Y lo salido esta nueva reeditaron versión en el en 2000, sí, 2021, creo, por ahí, ¿no? sí, claro, 2021. Y entonces yo me había quedado, a mí me había gustado mucho de María Moreno un libro autobiográfico que se llama Blackout. Ella es una cronista, una periodista que se manejó mucho tiempo en el ambiente del rock, pero también mezclado con la política. Y en este libro más autobiográfico, Blackout, cuenta más de ella misma y también su relación con el alcohol, su relación con la escritura, su relación con la depre, su relación con la política. Y me pareció de la manera que escribía, me gustó mucho. Entonces, cuando después leímos Mariana Enríquez, leímos Pablito clavó un clavito, que es un cuento que está, si no mal recuerdo, en Los peligros de fumar en la cama, que no sé si te acordarás, Nacho, que es este guía turístico Sí, que, que está en el bus que ve a los fantasmas. exacto, y que uno de los fantasmas que ve es el petiso orejudo. Entonces, yo la verdad que la primera vez que escuché sobre el petiso orejudo fue a través de este cuento, Pablito clavó un clavito. Entonces, Oh, se me unieron las curiosidades. Yo creo que la curiosidad es un poco así, es tirar de una soga. La otra vez hablaba con mi hermana y me decía, yo no sé, me dice, yo no tengo curiosidad, me dice, vos tenés curiosidad. Como si la curiosidad fuese algo como que uno nace y ya está, lo tenés o no lo tenés. Y en realidad la curiosidad es un músculo que se desarrolla y es el hecho de hacerse preguntas y habituarse a hacerse preguntas y decir, bueno, pará, pero sí, y relacionar una cosa con otra. sí. Pues el cuento de Mariana Enríquez, El petiso orejudo, la mina esta de la de Blackout, que me gustó mucho, y ahora sacó un libro que se llama El petiso orejudo, me interesa. ¿No? Y ahí nace el deseo, en ese cruce que fue lanzado por la curiosidad. Y de ahí llegamos a María Moreno y lo elegimos. De hecho, estábamos entre El petiso orejudo y Operación Masacre de Walsh. Yo creo que vos, Nacho, habías votado por Walsh, de hecho, me parece. No me acuerdo. Puede Ah, ser, pero porque lo tenía en casa. Y para leer. Era por bueno, eso, creo. está pendiente. Pero lo que tenían en común, Sí, eran crónicas sobre algo que pasó en Buenos exacto, Aires. Va, en Argentina, no en Buenos Aires. exacto. Y que se relacionan de alguna manera esta crónica con lo político, porque el libro, y ahora entrando un poco más, hay algo que no se queda solamente en el hecho de la crónica. Lo que me parece interesante es que juega con distintos géneros, va atravesando géneros. Pensemos que está la Sí, crónica periodística, pero también mete algo de la crónica policial, después mete algo de la epístola, cuando el sí. petiso orejudo les manda cartas, o sea, hay algo de la crónica epistolar. También aparece algo de lo popular en el terreno de las canciones, se escucha una canción cuando están en el sur, Sí. hay algo que está vinculado a lo poético también. Tiene algunas cosas medio poéticas. O sea, ya de entrada en uno de los pasajes me impactó por ese lado. Y hay, dentro de esto, de lo poético que empieza a aparecer y que me parece interesante, es la idea de poner en crisis el género, que también vimos un poquito cuando leímos Las niñas del Naranjel,
de Gabriela Sí. Cabezón Cámara, que es poner en crisis el género. A diferencia de pensar que algo es cerrado y que el género es algo cerrado, sino pensar que el género es algo que está mutando. Y esto también tiene que ver con muchas lecturas políticos sociales actuales, que tienen que ver en relación no solamente el género pensado desde la poética, desde la escritura, sino cómo estamos pensando el género en términos incluso de la sexualidad, cómo estamos pensando el género en otros campos. Entonces, poner en crisis que el tal género es puro es también tener un posicionamiento poético y político en relación a otras cosas. Es decir, no me voy a limitar a la crónica policial, que quizás sí lo veríamos en Operación Masacre de Walsh, que hay algo de, bueno, esto es una crónica y se respeta más. Pero acá hay algo interesante que es la idea de que el narrador es subjetivo. Y ahí aparece la poesía, porque uno esperaría que en la crónica sea objetivo, como en un noticiero. Uno espera que la noticia sea objetiva, lo cual es totalmente falso. Digo, Sí, no existe la objetividad como tal, exacto. no, sí. Exacto. Agarrás distintos canales y ese canal está operando subjetivamente y está ficcionalizando. La otra vez hablaba con mi vieja también en relación a eso. La realidad cada vez está más ficcionalizada. Te ponen la música de terror, te ponen el momento en que se cae algo y lo ponen en cámara lenta. O sea, no es mostrar la realidad tal cual es, que sería como la crónica, voy a narrar objetivamente, sino que hay una ficcionalización y eso también es poner en duda la verdad. Decir, voy a contar el caso del petiso orejudo, pero en realidad lo que menos importa, por decir una cosa, es el petiso orejudo. Por eso faltan detalles. Aparece un poco, Sobre todo al principio, que es como cliffhanger, y después, bueno. Exacto, exacto, cliffhanger, me encanta esa palabra. Tal cual, te enganchas porque ahí sí te muestra y es como un relato que aparece como muy de serie. Muy Igual de, te digo, sí, o sea, no sé si por suerte, pero dije, bueno, no, si esto va a ser así todo el tiempo, me lo dejo acá. Porque ya estaba en el, no me acuerdo si en el subte o en el colectivo, y estaba leyendo y digo, no, esto es un montón, no, es innecesario. sí, sí, sí. Yo tuve pesadillas, no tuvieron que ver con el petiso orejudo, pero hubo algo de lo sombrío que se ve que Quedó, que sí. me quedó. O sea, cuando lo estaba leyendo no sentí miedo, nada, pero hay algo de esa oscuridad que me quedó y ese día tuve pesadilla, me levanté a la noche con pesadilla, o sea, Sí, literal. Y esa primera parte, pero después, salvo la parte donde también aparece que prende fuego a una nena, donde uno sí. se puede imaginar, uno puede generar la imagen de esa violencia, en otros momentos apela a otros recursos. Y en relación también a los géneros, aparece algo de lo teatral, porque aparecen los diálogos, Entre los médicos o... médicos, jueces. Sí, Y ahí hay algo que me parece que está bueno pensar, es el término del lenguaje y de, que esto también lo veíamos mucho cuando leíamos a Mariana Enríquez, mirá cómo se relacionan las cosas, ¿no? Porque esta cosa de no solamente cruzar los géneros, sino cruzar lo que se supone que es la literatura alta o la buena literatura y la literatura baja sí. o la literatura para la masa. Por eso está tan vilipendiado y vituperiado los géneros de terror, pero también el género policial. El género policial siempre fue para la plebe, para la masa. Mataron a no sé quién, viste, en la época en que salía la imprenta, se Sí, anunciaban los casos de terror. Si pensamos en Edgar Allan Poe, si pensamos en sí, Dumas, viene de ahí, que salía de las crónicas esas policiales, que era lo que se escuchaba y se podía escribir también sobre eso. claro, Y y que a la vendía. gente le encantaba, Sí, como le sigue encantando ahora, o sea, como le sigue encantando ahora. Por eso el género policial garpa, y por eso el terror garpa, y por eso garpa el morbo, y por eso garpa en TikTok, cuando te dicen, miren lo que le pasó, esta chica casi pierde su vida, o esta TikToker murió haciendo este último video, ¿viste? Y sí. 50 millones. O sea, hay algo del morbo que aparecía esto del detalle que decía Coti, de, yo quizás quería ver más, yo Coti quizás quería quería más. ver más. Sí, sí. Pero la mina justamente va a hacer una crítica sobre esta necesidad de la sociedad de alimentarse del monstruo, de convertir al monstruo en un ícono. Porque hay algo de el petiso orejudo. Y nosotros decimos, che, qué terrible es lo que hizo el chabón, qué terrible, ¿no? Pero después, cuán terrible es la sociedad, volviendo a esto de la gran literatura y la baja literatura, hay como si hubiese un lenguaje que es el lenguaje de la plebe, de la calle,
¿no? El lenguaje del inmigrante, porque también va a trabajar mucho sobre eso, el cocoliche, ¿no? Aparece esta Sí. cosa de que hablan en cocoliche, y después aparece el lenguaje de los letrados, los tipos que hacen humor y que charlotean. Después aparece un lenguaje que es el de los que tienen el poder de los juristas, el poder de los médicos, Sí. ¿no? ¿Quién tiene el poder de la legitimidad de la palabra, de que esto es la verdad? Vos estás loco, vos no estás loco, que es un poco eso lo que se pone en crisis. Este Sí. chabón está loco, ¿por qué hizo esto? Hay como justificaciones, pero ese horror que vemos en este chabón, después la mina lo empieza a ampliar sobre el campo, siento yo. O sea, primero nos muestra al monstruo, pero después nos empieza a mostrar a la sociedad monstruo. Y nos dice, ¿no es igual de perverso este chabón que los que están sosteniéndole el miembro para sacarle una foto a un pibe de 16, 17 años? Como, ¿no es perverso también el periodismo que empieza a indagar en eso y a hacer como unas especies de maniobras sensibleras y que juegan como a escribir sobre el tipo? Sí, sí. Y mismo desde la medicina, cuando lo usan de conejito de indias por las orejas que lo operan, y cómo le van sacando sus atributos. O sea, lo que conformaba su identidad, se lo van sacando. Exactamente, eso de sacarle las orejas, o sea, de deformar, o sea, hay una mutilación que es válida si se hace en nombre de la ciencia, de la medicina, de la justicia, hay una violencia que es válida si se ejerce desde el poder, y hay otra violencia que es castigable. Y también hay quienes pueden ejercer la violencia y otros que no. O sea, si perteneces a una determinada clase, que es la de la ciencia, la del poder, la de los que ostentan, bueno, tiene un fin, el fin es noble. Digo, está Sí. justificado, la violencia está justificado, el mal está justificado porque es en pos del progreso. Y acá la palabra progreso tiene mucho que ver también, porque justamente nos sitúa en 1900, plena época, bueno, lo que los idealistas de la nueva nación de ahora llaman las épocas de Argentina grande, los adoradores del pasado de esta nueva realidad catastrófica y terrorífica, que hablan de cuando la Argentina era grande. Bueno, era esto, era cuando había en realidad muchísimos inmigrantes, muchísimas situaciones de pobreza, de desigualdad, y había gente, muy pocos, que ostentaban el poder, el progreso y que accedían a la ciencia, a la medicina. Esta gente no accede a la ciencia, a la medicina, les pertenece la oscuridad. Están en los suburbios. Hay algo muy de Roberto Arlt, siento, en esto de nombrar las calles, que es muy también de la crónica, de las aguafuertes, que cuando veíamos, Nacho, cuando leíamos sobre y tumbas, Sí, eso estaba pensando. También. también aparece, o sea, que te ubique en el mapa y se ubica en las zonas de la periferia. Y aparece en esta época de progreso, que es la época de la luz, donde Buenos Aires sería la ciudad de las luces, con esta pretensión siempre europea, ¿no? De aspirar a ser París. Si uno camina por Avenida de Mayo, Avenida de Sí, Mayo es un placer. es hermoso, sí. Es hermoso, o sea, tiene todos arquitectos que son franceses, digo, cúpulas, hay como una pretensión de lo europeo, y por otro lado tenés esta inmigración y aparece este símbolo tan metafórico que es que el padre sea el que prende las cerrillas y se está quedando sin laburo porque aparece el progreso. Entonces, hay algo de la electricidad, de la luz, que aparece como progreso, pero también como algo que va a desterrar, porque también bajo la electricidad se van a hacer estos experimentos con electroshocks que van a dejar totalmente inservible a muchos seres. Todos esos experimentos que hacen estos médicos en nombre del saber, en nombre de la psicología, por el bien de la Y salud mental. había un pasaje ahí que decía que la luz es metáfora de conocimiento y libertad, y por eso el doctor liberó al loco de sus cadenas con el mismo ademán con que abría las ventanas de la celda para permitir la entrada del sol. Y ahí empieza a meter lo de que Platón sitúa en una negra caverna los adoradores de ídolos y el conventillo argentino. Es Exacto. asociado a una gusanera precisamente por su permanente oscuridad. Claro, claro. Bueno, y es muy interesante porque ahí justo en este pasaje que decís, hay algo de humor también. Sí, El narrador no solamente es un narrador subjetivo, sino que tiene una opinión sobre que eso es otra cosa que uno podría poner en crisis en relación a que el que está haciendo una crónica no tiene una opinión. El narrador no debería opinar sobre los sucesos. Este narrador se pone la camiseta sí. y opina de manera sarcástica. Tiene una mirada crítica en relación a ese doctor que piensa que el progreso es esto
y hace esta comparación con el mito de la caverna de Platón, con él, como que también la oscuridad es sinónimo de la ignorancia, es Sí. sinónimo de estos negros para qué les va a enseñar si no van a aprender nunca. De hecho hay una charla ahí, es si la educación es válida o no. Sí. Sí, no, después dice nada más moderno que educar que con baños eléctricos. Claro, terrible, terrible. Y ahora es súper actual, en un momento, y acá es cuando me es muy difícil hablar de literatura sin hablar de política, sobre todo en este tipo de libros, porque en este momento donde se pone en crisis el rol de la educación, vemos que esto no es algo que pasa ahora, sino que la educación siempre está siendo como atacada, y hay una charla que tienen estos juristas en términos de humor mientras están morfando, Sí. están comiendo ahí, charlando ellos sobre quién está loco, quién está sano, lo que hay que hacer, y hablan en un momento sobre la educación, y hablan sobre a un tipo que se le enseña a escribir el ojo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa Sí, me escena? acuerdo. Sí. Y el chiste es que el médico dice, ¿y sabe lo que le pasó? El tipo terminó escribiendo ojo y no le sirvió para nada. Hay algo como del discurso de ¿para qué les va a enseñar? Si al final no aprenden nada. Cuando en realidad después vamos a ver que el lenguaje es justamente lo que empodera y lo que les permite tener dominación sobre los otros. Gracias a que acceden al lenguaje y el otro no accede, porque no es casual que el petiso orejudo sea analfabeto, que no sepa articular, es como si fuese choreando como pedazos de lo que le dicen. Empieza como a adaptar los lenguajes para ver si de esa forma sufre menos, ¿no? Pues le dicen, che, mirá que si decís eso te la van a cortar, ¿eh? Ah, no. Entonces se apega a la teoría del otro médico. Hay como dos médicos, Freud y Barroso, no me acuerdo cuál es el otro, que es como las dos corrientes que llegan no. en este momento. La Argentina, más que por Freud, estaba regida por la teoría de este otro psicoanalista, ¿no? Que eran dos perversos, porque el otro psicoanalista también juntaba pedazos de máscaras. O sea, una cosa es si sos el asesino y te llevas pedazos y eso se vuelve como, tenía el piolín, pero si sos el médico que tenés en tu casa las máscaras de los pacientes, si sos Freud que a una mina la droga para ver cómo reaccionan a la histeria y son 50 chabones viendo, tocándole a la mina, eso sí está habilitado, esa perversidad, pero no la otra. Al principio de todo, en las primeras páginas, empieza con no sabe leer ni escribir, pero podría contarle de memoria todos los baldíos tapiados, los almacenes que tienen despacho de bebida y los fondines con menú fijo. O sea, que desde el principio te dice eso y después lo retoma. Exacto. Hay un conocimiento que es intuitivo, pero no tiene el poder de la palabra, porque, de hecho, como decía, al final esto de no tener el poder de la palabra, no poder articular, no poder defenderte, vas a quedar supeditado a que lo que los medios digan, a lo que el poder de la salud diga, a lo que el poder político diga, a lo que cualquier otro poder que maneja el discurso va a manejar la realidad, o sea, no te podés defender. Por eso sobre el final, cuando se encuentra con el anarquista, Sí, como que lo adora por la sí, labia que tiene, ponele. claro, al principio se pone como medio, siento como medio en personaje conservador y ve al otro como un monstruo. Este Sí, es un zurdito. Con estos zurditos hay que tener cuidado, dice él, que asesinó a los pibitos, todo, qué sé yo, sí, dice, lo mira al otro como si fuera un monstruo. Pero la misma palabra lo enciende y él entonces comprende que a través de la palabra se puede encender. Hay como un juego ahí que hace la sí. mina. Como Dice, que le devuelve el fuego interno. exacto. Él se da cuenta que la palabra también prende fuego la pasión. Ese es un juego poético que se la mina porque nunca sabemos si bien el anarquista estuvo en la prisión, nunca sabemos si realmente compartieron una caminata, charlaron, o sea, eso es una ficcionalización, una Libertad poetización, no lo creativa. sabemos. Claro. Pero ¿qué pasa? En esto de la palabra, el anarquista que tiene el poder de la palabra sale de la prisión, pero él no sale nunca más. Sí. Siempre desea salir, pero no sale nunca más. No es azaroso que nos diga, este que tenía el poder de la palabra se pudo defender, pudo salir, y este que no tuvo el poder de la palabra quedó acá, Sí. envejeció acá. Después, ¿qué otras cosas aparecen que les hayan aparecido? Así vamos. Lo que me pareció curioso, que lo que hablábamos recién, de esto de su inteligencia, que podía contar cuántos baldíos había y que era en realidad analfabeto,
el médico es el que ve esa inteligencia, más allá de que era analfabeto, y como que se la reconoce, pero lo curioso es que la maestra, después cuando le está enseñando, no observa esa inteligencia. Es como que, no sabes leer, no sabes esto, es como que, bueno, no sabes nada. O sea, Ujú. no le reconoce esa inteligencia siendo docente, y sí se la reconoce el médico. O sea, la persona Sí, más idónea que debería darse cuenta de su inteligencia no lo hace. Hoy un poco en día sigue pasando eso, que hay un solo tipo de inteligencia en el colegio. exacto, exacto. ¿Qué es lo que constituye el saber? Aparece mucho con Michel Foucault, Vigilar y Castigar, o con Pierre Bourdieu, que son autores sociólogos, filósofos que Sí, indagan en esto. Foucault en relación a la clínica como constructora de la sexualidad, del poder, las escuelas, Pierre Bourdieu, quién es el que domina el saber, qué es ser inteligente o no ser inteligente, ¿no? Y que después ahora se empieza a ver que hay distintos tipos de inteligencias, que hay inteligencia que es una inteligencia motriz. Vos, Coti, por ejemplo, que estás viendo esto de ver incluso sin los ojos, o sea, como también hay otro tipo de inteligencia. Y la escuela como un gran espacio de poder. Justo ayer hablaba con unos amigos de que la escuela no se había transformado nada en 100 años, o más de 100 años, digo, sí, más. Sí, sí, más, sí. en Las 2000 años. universidades también. O sea, las carreras siguen siendo las mismas y las nuevas que salen son privadas. Exacto. Es justo eso, hablaba con un amigo ayer, de la diferencia también entre los accesos al saber, o sea, las oportunidades, y ahora que se está justamente cuestionando esto, ¿cuánto le cuesta a la polis la instrucción de los pobres? Los pobres llegan a la universidad, ¿no? Parece como a cuestionarse esto. Son como distintas preguntas que se hacen, súper peligrosas, me parecen, que hacen retroceder tanto en Ujú. el tiempo, porque si uno lee esto, son preguntas que ya estuvieron en el 1900. O sea, ya se hicieron en el 1900 esas preguntas y aparecen ahora como si fueran la panacea de la novedad y que están detrás siempre de intereses que son los intereses de los poderes que articulan que vuelvan estas preguntas que traen para atrás el avance, bajo la idea de el no adoctrinamiento, bajo la idea de la pérdida económica. ¿Cómo es esta palabra que está de moda, lamentablemente de moda ahora? Auditar. Auditar, ¿no? Lo único que se quiere es auditar. Es como empezar a Que ya se poner, audita, pero bueno. que ya se audita, se empieza a poner en duda, insistir en la pregunta, que en realidad es insistir en quién debe acceder a la educación, si la educación les sirve o no, que es la misma charla que tienen estos tipos ahí hace años. Me parece que está muy vinculado al presente, de alguna manera. Y que tampoco se sale a ver otros países, porque si uno ve otros países que están bien, la educación siempre es el pilar. Y en vez Sí. de ver y de copiar de alguna forma lo bueno, es como si eso no existiera. O sea, en un mundo tan globalizado que con un clic accedes a la información de cualquier país, de cómo Sí. viven, de cómo es su educación, es como si lo negaran totalmente. Bueno, y en relación a esto que decís, Coti, pienso mucho en justamente cuál es el rol de los medios. Por eso aparece lo que dice tal periodista en diario La Nación. La autora va poniendo el 4 de julio, el petiso orejudo o Santos Godín hizo tal cosa, cómo va influyendo en la masa que accede a ese conocimiento de manera voraz y tan intuitiva como Santos Godino, va accediendo a esa información sin profundizar, sin tener un pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico implicaría ir a distintas fuentes, implicaría profundizar, implicaría poner en duda, implicaría conocer la historia, implicaría varios procedimientos. Y hay algo de esa sociedad que se alimenta con esta sombría voracidad como lo hace Santo Godino. O sea, hay algo de esa sociedad que es igual de impulsiva que el asesino, nada más que no comete el crimen, nada más que se alimenta de la historia. Mientras el asesino, el homicida, este Santos Godino, comete impulsivamente estos crímenes, y lo que se trata de explicar es el origen del mal, ¿no? Y ahí aparece la ciencia, y esa explicación tiene que ser lógica. Si este asesino mata intuitivamente, porque sí, se busca la causa y el origen de ese mal en el asesino, pero no se busca la causa del origen del mal de una sociedad. Porque una sociedad repite incansablemente las estupideces que cometió en el pasado, porque una sociedad mata a sus ídolos, porque una sociedad, son otras preguntas que uno se puede hacer,
Decís, ¿por qué? Y en la reunión que tuvimos con el grupo los sábados aparecía como esta tentativa y esta intención de querer explicar el origen del mal. Bueno, no, porque para mí él mataba porque, y esto es lo que intenta hacer la psicología, la legalidad, o sea, intentan explicar el origen de eso, porque eso debe ser juzgado para esa sociedad, porque esa sociedad no quiere eso para sí misma. Entonces lo va a excluir, como sucede acá con el petiso de orejudo, que lo excluyen a la cárcel del fin del mundo. ¿No? Sí. Digo que lo mandan bien lejos y ahí aparece la frase esta, gobernar es poblar. Uy, tenía la misma. Iba a ¿En traerlo serio? ahora. Sí. Sí, que le dice Alberdi. De antes, que con el siglo Ushuaia se convirtió en tierra de soledad vigilada y la muerte en vida también. Que Claro, venían ahí medio cerca. Me había anotado sí, esos dos. sí, y que aparecen como mano de obra barata. Sí, que después cuando empiezan a necesitar gente, mandan a los ladrones de guante blanco, más o menos, que bueno, son malos, pero Pero hacen. sí, pero Son malos, educados. claro, y aparte tienen oficio, entonces capaz que hay un herrero, entonces necesitan a gente que tenga manejo de oficio, entonces también empiezan a llevar a gente que empiece a Sí, construir esa patria, en pos nuevamente de ese progreso. O sea, como que el progreso tiene una buena causa y en su arrastre lleva consigo todo lo que no acompañe, pienso yo, y también se mezcla mucho, ya llegando sobre el final, también esto que tiene que ver con el anarquismo, con los hechos políticos. Esta patria del progreso también tiene como sus enemigos, que son los anarquistas, que son los comunistas. Aparece una mención en la Semana Trágica. Yo no sé si ustedes leyeron La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer. no, Bueno, es un libro que justamente habla sobre esta rebelión que sucede en el sur en relación a los obreros con los terratenientes, con los poseedores de tierra, y cuestiona un poco eso, y ella hace mención a esto, la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, o sea, el sur como un lugar también donde fluye lo político, donde fluye eso que parece como al fin del mundo. Bueno, y otra cosa que pensaba también cuando leía, y pensaba en la conquista del desierto, que es otro de los ídolos de la nueva camada esta libertaria, que tienen como ídolo a Argentino Roca, que Argentino Roca, Julio Argentino Roca, si estudian la historia, es buenísima la historia de Julio Argentino Roca, tiene muchas contradicciones, pero es muy interesante, porque también es un terrateniente que habla de la idea de la conquista del desierto, que el desierto no era tal, porque estaba lleno de pueblos originarios, o sea que se cargó a un montón de pueblos, y se quedaron todas esas tierras, parientes, él mismo, tierras que se vendieron, o sea, que fueron expropiadas. O sea, la conquista del desierto en realidad fue una masacre donde hubo una apropiación de tierras y de acumulación de capital gigantesca sobre el sur. Sobre el sur y sobre todo lo que está en La Pampa. Hubo mucha acumulación de riqueza en esa época. Si leen la historia argentina de Roca, es fantástica, porque se enriquece con esta guerra increíblemente. Hay como esta loa a que la Argentina vuelva a ser grande, que me hace acordar como esa frase de Trump. ¿De Make acuerdo? America Great Again. Eso, ¿no? Como que hay un pasado que fue mejor y que hay que retornar esos viejos valores. Y cuando uno se pone a estudiar la historia, dice, che, pero en realidad no está tan bueno. O sea, es como lo que sale en las fotos y las otras fotos no Sí. las estás viendo porque directamente no había fotos, o sea, porque no salían en la foto los otros. Y eso me parece interesante de lo que hace María Moreno al traer al petiso orejudo. Es poner en la foto, pero no poner en la foto al asesino para hablar del asesino, sino que nos pone la foto, por eso en la foto de la portada está el petiso orejudo, pero en Sí. realidad de lo que menos va a hablar es del petiso orejudo, sino que lo que vamos a ver es la foto hacia los márgenes, hacia esos que han sido desaparecidos, porque después sobre el final, ya adelantándome, dice, del asesino, del petiso orejudo, se quedaron los huesos, la esposa del gobernador, pero de Santos Godino no queda ni el polvo. ¿Qué quiere decir para mí, según mi interpretación? Que el ícono, el símbolo, la figura pop, es apropiado por el poder, por la mina del gobernador, que le dice a las amigas de té, chicas, miren que tengo el fémur del petiso orejudo. Ay, amiga, no te puedo creer, te cito, y hablan, charlan, pero nadie sabe nada de la identidad del individuo. O Sí. sea, queda
el ícono, queda Hombre, sí. el petiso orejudo, pero nadie sabe nada del individuo. El tipo se muere, ¿no? Y hay algo del final que, bueno, aparece que lo matan los presos. Sí. Aparece esta historia de los gatitos. Esa también fue una parte que dije, no volvamos por acá, María. No, vamos por acá. Bueno, la cierra como la abrió. Sí. Pero aparecen los gatitos que en realidad después yo estaba leyendo, un tipo que estaba en la cárcel del fin del mundo dice que en realidad lo mataron porque era Sí. medio buchonazo de los canas, era como medio amigo de la yuta. Y estaba ahí Y de 25 años. claro, de hecho hay una foto que se lo ve charlando con un cana, hizo Sí. esto, parece lo de los gatos, pero como que lo cagan a palo siempre. Y se muere por una enfermedad que no se puede curar casualmente, hablando tanto de la medicina. La misma medicina que lo utilizó como experimento para el progreso, después queda totalmente abandonado ahí, solo. Y entonces hay una muerte del individuo que muere anónimo, que muere sin historia, pero hay una persistencia del mito del relato. Es decir, Sí. que los que sostienen el mito son aquellos que poseen la palabra. Hay una canción que dice, creo que es de Divididos, pero está basada en otro texto que no me puedo acordar, pero es: la historia escrita por vencedores no pudo hacer callar el ruido de los tambores. No sé si. La Me historia suena el escrita verso, pero no por conozco. vencedores no pudo hacer. O sea, en este caso, ¿por qué lo relaciono con esto? Porque el que posee la palabra no solamente posee la verdad, sino que posee las herramientas para que persista esa verdad que incluso no es verdad, o sea, que puede ser el mito. El que accede a la palabra escrita, a la palabra oral o a la escritura, nosotros tenemos un poder sobre aquel que no tiene ese poder. Sí, de eso creo que sacaste medio de la misma parte que cuando empieza, que dice qué novelas hacía Godino de sus crímenes, nadie lo Exacto. sabe, y después que hace la numeración en una versión psiquiátrica, el petiso sería la prueba de lo patógeno de la familia biológica, en una punk practica la eutanasia, en otra cristiana no sé más que de tomar, que toda esa parte que me había Exacto. llamado bastante la atención, sí. Exacto, es decir, no sabemos la historia porque no la pudo escribir, no sabemos la historia porque en ningún lugar tuvo voz y voto, o sea, lo que aparece, que después ella también lo dice, cuando aparecen los reportes de las transcripciones, también están mediadas por el que está escribiendo. Sí. O sea que ni siquiera lo que nos llega de que, bueno, voy a tomar testimonio, viste esta cosa, viste, como de la policía o los médicos, ¿no? El mismo tipo que anota, vamos a hacer un reporte de tu situación. Bueno, te voy a hacer unas preguntas, vos le haces las preguntas, pero medio que vas metiendo lo tuyo. El individuo se queda callado, mira para un costado con mirada sospechosa. O sea, listo, ahí ya intercediste en el relato y ya ese relato está mediado, digamos, Sí. está mediado por el que tiene el poder de la palabra y el poder del lenguaje. O sea, nosotros como portadores de lenguaje y que podemos manejar nuestra palabra y nuestra oratoria, estamos en una situación de privilegio ante quien no la tiene. Cuando uno no puede hablar, queda supeditado Sea lo que sea el otro. a lo que decía el otro que tiene el poder. Y eso me parece interesante. Sí, sí, Nacho, estás por No, decir. no, y que con eso, que si no me acuerdo mal, como que en un momento dice también, como que él estaba fuera hasta de la sociedad, de los que De lo estaban que estaban afuera de afuera de la la sociedad. sociedad, claro, claro, sí, Sí, el excluido de los excluidos. sí, 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 es sí. interesante eso. Y en relación Sí, a lo de esta idea de fuego, lo de que su idea de libertad ya era directamente medio que le den unas alpargatas secas, que le devuelvan sus dos cosas con las que había llegado, más que irse de ahí porque tampoco tenía dónde ir allá. O claro, sea, ya la hermana no le contestaba las cartas, no sí, tenía dónde más ir tampoco. sí, hay algo en eso que decís que a mí en un momento me pareció interesante que ella jugara un poco con eso, porque en un momento yo no sé si le pasó, pero en un momento, decís, ¿cómo puedo estar sintiendo pena? Esto que vos contás, Nacho, me Sí. acuerdo que en esa parte decís, ay, pobrecito, ¿viste cómo? Después te acordás que le clavó un clavo en la cabeza al nene y Claro, ¿viste? Que le prendió fuego a otra piba, le prendió fuego el vestido, ¿viste? O sea, decir, pero claro, acá la mina te lo plantea ahí como, bueno, ahí está este chabón abandonado, este loquito peligroso que lo sacaron de la sociedad y que no sabemos si se podía haber insertado, ¿no? Porque fue en realidad usado, se utilizó a este monstruo, pero es la misma sociedad monstruosa la que lo utiliza
fagocitándose en pos del progreso o en pos del entretenimiento, Sí. porque también es súper entretenido. El personaje, el Y ícono. estamos leyendo hoy, 100 años después. Claro, el personaje es entretenido, pero por eso creo que ella no ahonda en los detalles, justamente Sí, para sí, que... porque si no, o sea, si va a hacer todo el libro como al principio, como, bueno, Y estaría pisando el palito, o sea, sí, ella misma estaría pisando el palito de algo con lo que sí, está siendo muy crítica. Entonces, por eso no nos deja caer en el morbo. sí, No nos deja caer en el morbo porque si no también nosotros nos estaríamos convirtiendo en esos victimarios, o sea, nosotros también estaríamos siendo esos perversos que disfrutan del horror sin cometerlo. O sea, que hacen la catarsis y vemos que otro comete el crimen y vemos cómo, qué es lo que tiene el policial, qué es lo que tiene el terror, disfrutamos sin nosotros ensuciarnos las manos ni tener las consecuencias que tiene ser un asesino, ser un ladrón de bancos, o sí, sea, pero nos encantan las historias de ladrones de bancos, y sí. nos encantan la historia de asesinos. Entonces me parece que por eso esa no se detiene en el detalle. ¿Algo más que nos haya quedado por ahí? Creo que no, que ya fuimos hablando de todo. Fuimos ahí tirando, ¿no? Sí. Algo que me olvidé antes cuando nombraste a María Enríquez, que acá es idéntica a ella, no sé si se ve. Ay, está Ah, espera. Ay, sí, es muy parecida cuando es joven. Sí, ahí está. Cuando es joven es muy parecida, sí, esa foto. Sí, Mirá sí. vos. Bueno, y es re loco porque creo que hay muchas diferencias, pero creo que lo que tienen en común es este interés por cruzar géneros. Sí. Cada una desde su lugar, pero creo que hay un interés, de hecho, en la versión ampliada, porque esta versión que leímos nosotros es una versión reducida. ¿De qué habla eso? ¿Que es al principio que dijiste que agrega algo? ¿Me habías dicho? Claro, como que empieza a agregar en términos de opereta criolla las voces de otros marginados, como dándoles espacio en el relato. Es como si ella, al reeditar el libro, reescribirlo, se hubiera puesto a pensar, esto estoy flasheando yo, es una hipótesis, es decir, que ganen voz los que no tienen voz. Entonces, si quiero que suceda eso, ¿por qué nada más dejé hablar a los que tienen la palabra de la Ok, medicina, de la jurisdicción, de la ciencia? Y creo que en la versión ampliada utiliza como este género de opereta para que hablen esos otros que fueron marginados, que fueron silenciados, que no tienen voz. Entonces los deja como ocupar terreno. Y por eso la versión se amplía. Entonces ok. eso nos puede dar como una relectura y resignificar el texto. Pero bueno, me parece que esta versión era, yo lo leí en 2 días porque es muy cortito y la verdad lo leí, sí, lo leí muy rápido y me pareció muy fluido de leer. Sí, o sea, la verdad que fluía. Yo lo fui leyendo primero en el subte, yendo al trabajo, y después que me fui a Gese, las últimas 120 que me quedaban las leí en un día y medio también. Sí, creo que se lee fácil. Así que bueno, a mí me resultó una lectura interesante. Sí. ¿Hay algo que, Coti, que te haya quedado ahí por decir o de esto que hablamos, que te haya interpelado? Sí, bueno, al principio hablaba como de Grossi, de eso capaz no hablamos mucho. Ese que mata a los hijos, a sus propios hijos, que había tenido Ujú. con sus hijas. No sé cuál es la relación, obviamente los dos son asesinos. La Sí, relación era como que, o sea, Grossi decía que no era culpa suya, que era ahí está. algo de eso, era, ¿no? Sí, no era culpa suya, sino que hay una responsabilidad que no la tiene el sujeto, sino que la tienen los impulsos. ¿Viste como el meme ese dice, ¿para qué me traen si saben cómo me Sí, pongo? El tipo que mata por violencia de género y que dice, bueno, pero ella me provocó, sí, sí. o cuando una mina sale y dicen, bueno, ¿para qué iba tan provocativa? ¿Para qué se visten así si saben que el hombre es una bestia que no se puede dominar a sí misma, bestia de sus impulsos? ¿No? Como esa crítica. Y después aparece algo en relación, las madres no son inocentes, dice en una parte. Cuando Godino miente y dice que hay una mujer, o sea, o sea, inventa una figura y la figura es una figura femenina, Sí. con aspecto de madre, forma haciendo ver que ahí estaba el origen. Claro, y hablando del origen y el origen del mal, y si pensamos en Freud, pensamos en esta cuestión del Edipo. Entonces él también habla en relación a la relación que tiene con el padre, que el padre le pega a la madre, que el padre es alcohólico. Entonces,
y si pensamos que están en boga como estas dos teorías entre lo freudiano y lo Barroso, no me acuerdo el otro, o sea, el abordaje psicoanalítico freudiano también se constituye en términos de violencia masculina, sería en este caso, de pensar que la mujer, que la madre es la responsable del crimen, ¿no? Que hay algo de lo edípico ahí, ¿no? Entonces querer explicar el mal a través de, mirá, se lleva mal con el padre, la madre también son responsables, digo, tiene una relación con la madre, como que hay algo de la corriente psicoanalítica que se mete como a explicar el origen de la violencia, amparado bajo ese paradigma freudiano. Esa fue como mi lectura. Yo había hecho, creo que más o menos la misma, como las relaciones entre madres, algo así, Sí, que por eso lo traía. sí. Por eso yo pensaba, y con esto ya vamos terminando, que quería evitar, cuando tuvimos la charla del sábado, el pensar en querer explicar el origen del mal, porque siento que a veces no tiene razón, o sea, no hay manera de entender el mal. La tentación de encontrarle la lógica, y la lógica es de los que denotan el poder a veces, entonces, o de los que denotan las leyes. Entonces, querer encontrar la razón de algunas cosas me parece una pretensión del poder. Y hay cosas que no tienen razón de ser, que alguien abuse, Sí. mate. Es esto que se dice, o sea, como, no, era un loquito. No, puede ser tu vecino al lado, puede ser Exacto, tu familiar, puede ser cualquiera. No era un exacto, loquito, era una persona igual que vos, pero exacto. sí, creo que es por lo que siempre se busca creer en algo, aferrarte a algo y no sentirte tan... Están en peligro, porque cuando Sí, empezás a decir, che, no entiendo por qué el mal se constituye como malo, por qué sucede lo monstruoso en el mundo, o por qué alguien mata a otra persona, o por qué alguien abusa a otra persona, sí hay un sentido más de indefensión, de peligro, y sí, preferimos llenar esas lagunas del saber con teorías. sí, sí, sí. Esas teorías son construidas por estos campos de poder que son la salud, la ciencia, la medicina, la educación, ¿no? Todo esto va llenando esos baches donde no sabemos, y ahí radica el terror. Y de Ahí pensar también de que no son rasgos de humanidad, cuando sí lo son. que pueden serlo, No. sí. Y ahí decía que creo que se vincula con Enríquez porque también ella rehúsa a veces a querer explicar el por qué sucede Sí. lo terrible y lo terrorífico, ¿no? Como querer explicar el terror. Sí, lo que decía de que lo más mundano es lo que más miedo da, ¿no? El fantasma, el esqueleto que te sale de la Exacto. nada, sino esto de las pestañas, los dedos. Sí, tal cual. Bueno, hermosa charla. Bueno, ahí se nos fue este encuentro que tuvimos junto a Coti y Nacho, a quienes desde ya les estoy agradecido que me permitiesen compartir con ustedes esta conversación que tuvimos a propósito de El petiso orejudo de María Moreno, una de las lecturas que compartimos durante el mes de octubre en nuestro club de lectura online. Si bien del grupo participan más personas, ese día terminamos siendo solo 3 y eso creó una intimidad que fue la que guió a este encuentro y el ritmo que se dio en esta ocasión. Como sea, gracias entonces nuevamente Nacho, Coti, al resto de participantes del club que mes a mes se suman a compartir lecturas de un libro de literatura de ficción contemporánea y luego se animan a participar del encuentro online donde debatimos y conversamos sobre el mismo como lo hicimos con este libro. Si te interesa saber cómo funciona el club de lectura y cómo unirte a nuestro grupo, mira este video que sigue a continuación o hace clic en el link de la descripción si estás escuchando este episodio en otra plataforma de podcast. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Facu Rubiño, quien te desea que hagas un excelente día. Chao.